Leo en el nombre de nuestro Señor, único y suficiente Salvador Jesucristo, ¿verdad? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Bájale un poquito, hija, bájale un poquito. Y ahí nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Gloria, así está bien. Tú ministra y deleítate ahí, piensa, no me esperes a mí, ni me veas. Gloria a Dios. Entonces, diga conmigo, Señor, háblanos a nuestro corazón en este día, en el nombre de Jesucristo. Háblanos. Gloria a Dios. En el capítulo 5 en el capítulo 5 de Lucas, diga conmigo, Lucas. En ese capítulo habla la pesca milagrosa. Diga conmigo, la pesca milagrosa. Dice la Escritura en el capítulo 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Las personas se agolpaban para oír, casi igual que ahora, casi igual que estos tiempos. Y dice la palabra que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella o de la barca, extendieron su red, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. Jesús está en un lugar, en un lago llamado Genezaret. Dice la palabra que mucha gente se agolpaba y iba a él para escuchar la palabra. Entre eso miró dos barcas, y una de esas era de Simón. Y cuando él vio las dos barcas que estaban vacías, él empezó a enseñar desde la barca a la multitud. Amén. Y dice la palabra que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogad mar adentro y echad vuestra red para pescar. Si usted ve bien, es posible que Simón acababa de venir de haber pescado o haber sido el intento de ir a pescar. Es posible que él estaba en la orilla regresando de la madrugada de ir a pescar. Es posible que ese día él no pescó nada. Dice la palabra que cuando Jesús lo vio, que la barca estaba vacía, empezó a enseñar desde la barca. Amén. Y dice la Escritura que después que terminó de enseñar, le dijo a Simón: ahora ve otra vez. No dice que le dijo ve otra vez, solamente le dijo ve y boga mar adentro y echa la red. Y habiendo dicho, verso 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Amén. Primero miramos que las barcas estaban vacías.
Luego vemos que Jesús le dice, ve, echa la red. Y luego miramos que cuando regresaron, era tanto lo que traían, que llamaron a la otra persona, ven, porque dice que las dos barcas estaban tan llenas que se movían. Yo pregunto, si Simón le hubiera dicho, mira, yo vengo cansado, estranochado, esta es mi barca, no te la voy a emprestar, voy para mi casa a descansar. Porque los pescadores salen de madrugada a pescar, quizá a las 2 o 3 de la mañana. Él pudo haber dicho eso, no lo dice la Biblia, es mi imaginación. Mas sin embargo dice la palabra que Jesús empezó a enseñar desde la barca. Quiere decir que hubo un acuerdo para que Él le diera lugar de enseñar en la barca. Para mí es como una enseñanza para nosotros, de que a pesar que no nos va como queremos en la vida, no estamos cerrados para servir a Dios. No estamos cerrados para servir a Jesús, sino que estamos ahí siguiendo, perseverando, sirviéndole al Señor. Amén. Quizás si nosotros nos detenemos por las cosas que podemos pasar en la vida, quizás no recibimos nada. Pero quizás si nosotros seguimos perseverando, siendo fiel, siendo perseverante al Señor, quizás a lo mejor Dios bendice nuestra vida, como pudo ser bendecida la vida de Simón, a pesar que no pescó nada. Es muy fácil reírse cuando las cosas van bien. Es muy fácil, hermano, gritar, brincar, tener cara bonita cuando todo va bien. Pero cuando las cosas no van bien, eso no es tan fácil. Pero ahí tenemos que tener buena actitud, tenemos que ser positivos y tenemos que confiar que Dios puede hacer lo que hizo con Simón. ¿Qué fue lo que hizo? Le llenó la barca. Y le llenó la barca de tal manera, hermano, que él pudo darle a otras personas. Eso es evangelio. Amén. Vaya conmigo, hermano, a Mateo 4:18. Mateo 4:18. Gloria a Dios. Mateo, Evangelio de Mateo 4:18. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 4:18. Dice la palabra en el capítulo 4 y verso 18 del Evangelio de Mateo. Dice la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En el capítulo 5 de Lucas vemos que era Simón, pero no dice quién era. Pero aquí en Mateo capítulo 4 y verso 18 dice que era Simón Pedro. Y dice la escritura que la otra persona que tenía la otra barca era hermano de Pedro. Es decir, era una familia emprendedora que tenían las barcas vacías. Mas sin embargo, cuando se encontraron con Jesús, sus barcas fueron llenas. Alabado sea el nombre del Señor. El evangelio es poder de Dios, hermano. El evangelio en verdad cambia y transforma y bendice al que obedece. Amén. Luego el Señor, hermano, les dice a ellos, vengan en pos de mí, porque ahora yo lo voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Básicamente le está diciendo, así como ustedes pescaron los peces, ahora yo quiero que ustedes pesquen personas. Ahora quiero que evangelicen personas. Ahora quiero que le hablen a la gente. Entonces, vemos algo importante aquí. Que el Señor no solamente le llena las barcas para que ellos vieran el milagro y la bendición, sino le llena la barca con un propósito de decirle, vengan ahora que los voy a hacer pescadores de hombres. Es decir, hermano, que los milagros suceden por algo y para algo. Amén. ¿Estamos aquí? Estamos aquí, hermano. ¿Sigo aquí o paro o nos vamos, hermano?
¿Está aquí? Entonces la iglesia, esta iglesia necesita eso. Esta iglesia necesita esto. Mira, si usted ve como un pescador se prepara para ir a pescar, usted dice, bueno, tenemos que hacer lo que hacen los pescadores. ¿Por qué? Porque tenemos la evidencia que Jesús llamó a Simón Pedro y a su hermano para que fueran pescadores de personas. Tenemos la evidencia bíblica en Mateo 4:18. Entonces, si tengo esa evidencia, vamos primero a ver lo que hace un pescador y después vamos a usar eso para ir a evangelizar. Porque dice, yo te haré, ¿cómo dice? Vení en pos de mí y os haré pescadores. Ahí está, ¿verdad que sí? ¿Está o no está, hermano? Ahí está. Entonces el pescador, diga conmigo, el pescador se levanta temprano. Diga conmigo, el pescador está comprometido. Ahí no es que se va a levantar a las 9 para ir a pescar, a menos que sea una persona que va a distraerse. Pero si es un trabajo, tiene que estar comprometido y tiene que levantarse temprano. Es un trabajo duro, es un trabajo difícil. Y en ese trabajo se tiene que saber a esperar. La persona que va a pescar o la persona que tiene experiencia pescando, yo no soy profesional en eso, pero yo sí sé que la persona que tira, ¿cómo se llama? La red, no, el anzuelo, después que lo lanza, tiene que esperar que el pescado muerda el anzuelo. Amén. Amén. Entonces diga conmigo, estrategia. Hermano, le voy a dar un poquito nada más, pero esto lo voy a enseñar el domingo. Diga conmigo, estrategia. ¿Aprendió ese pedazo? ¿Aprendió ese pedazo? Diga conmigo, el modelo de Jesús para evangelizar. Le he dado 3 cosas. Se las repito. Número 1, diga conmigo, número 1. Dios quiere que seamos pescadores de hombres. Amén. Para ser pescadores de hombres tenemos que levantarnos temprano. Es decir, levantarnos a orar de madrugada. ¿Estamos aquí? Los que van a pescar preparan la red, preparan la barca, preparan los anzuelos, preparan todo para ir a pescar. Entonces nosotros nos preparamos en oración para ir a predicar. Amén. Y una vez que predicamos, no es que rápidamente va a venir la persona. Tenemos que esperar que la persona muerda el anzuelo. ¿Cuál es el anzuelo? Diga, el anzuelo. El anzuelo es el testimonio. Dice la palabra que le hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Entonces, usted quizá no conoce la Biblia, no conoce mucho cómo evangelizar. Hable de lo que Dios ha hecho en su vida con la persona que usted quiere traer a la iglesia. Ese es el anzuelo. Una vez que usted está hablando cómo usted estaba, cómo usted era, lo que usted pensaba, cómo se sentía y cómo se siente ahora, entonces ya está tirando el anzuelo. Cuando la persona lo muerde, dice, oye, voy a ir a la iglesia, porque usted le va a decir, como Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Dios puede liberarte de la depresión, de la angustia. Dios puede salvar tu familia. Ahí ya tira la palabra, ya estás evangelizando. Una vez que ya muerde el anzuelo, entonces tráelo. Es lo que hace el pescador cuando tira la red y cuando tira el anzuelo. ¿Qué hace? Trae el pescado ahora. Y una vez que lo trae, diga conmigo, una vez que lo trae, se lo mata y se lo come. Eso es que vamos a hacer nosotros una vez que lo traemos. Le damos la palabra y le damos vida por medio de la palabra. No lo matamos, sino que le damos vida porque ya está muerto. Ya la persona está muerta espiritualmente. Lo traemos no para matarlo, no, lo traemos para darle vida. Eso es evangelio. Esa es la gran comisión. Eso es lo que necesita esta iglesia. Eso es lo que necesitamos hacer. Amén. Amén. Entonces diga conmigo, estrategia.
Equipamiento para el evangelismo 2026. Mateo capítulo 28 y verso 18 y verso 20. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a los salvadoreños, a los mexicanos, a los hondureños, a los de Nicaragua, los peruanos, los boricuas, los dominicanos, los haitianos, los africanos, los anglosajones, a los chinos, a los indios. Vayan y prediquen a las naciones y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, tenemos que agarrar eso y hacerlo. Una cosa es enseñarlo, oírlo, pero otra cosa es hacerlo. Tenemos que hacerlo, hermano. Es una gran comisión. A Simón Pedro se le dio de una manera, pero es lo mismo. En Mateo 28, 18, 20 se enseña de otra manera. Diga conmigo, pero es lo mismo. Amén. Amén. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Amén. Nosotros necesitamos hacer la gran comisión. Amén. ¿Qué es evangelismo? La naturaleza del evangelismo es la comunicación de las buenas nuevas. Eso es evangelismo. El propósito del evangelismo es dar a conocer a Jesucristo como Salvador personal. Amén. La meta del evangelismo es motivar a los futuros discípulos de Jesucristo con el propósito de la visión. Número 1, su iglesia. Amén. Amén, hermano. ¿Qué es evangelismo? Dios es el único que puede salvar. Amén. Nosotros no salvamos a la gente. La confesión de fe es lo que garantiza la salvación. El evangelismo verdadero es amor y la compasión hacia los perdidos que no tienen conocimiento. Hay mucho que dar en esto. Hay mucho que ofrecer en esto. En el capítulo 4 de en el capítulo 4 de Mateo y el verso 19 dice, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando Jesús le dice a Pedro y a su hermano: yo los voy a hacer pescadores de hombres, dice la palabra que los discípulos estuvieron con Jesús por los últimos 3 años. ¿Qué espera la persona cuando usted le está evangelizando? Espera ver el amor de Dios en usted. Espera ver las buenas obras de Dios en usted. Espera ver las buenas actitudes de Dios en usted. Cuando usted evangeliza, usted debe saber que Dios es el único que puede salvar. Usted y yo no salvamos a nadie. Quien salva es el Señor. Nosotros no salvamos a la gente. La confesión de fe es lo que hace que las personas sean salvos. Dice la palabra: si creyeres y confesares que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Y si no, serás condenado. Amén. Esa es una definición primordial para evangelizar. El evangelismo verdadero, hermano, es el amor y la compasión hacia los perdidos que no tienen el conocimiento. Fue tanto el amor de Dios que se entregó en la cruz por amor. Murió por amor. Se entregó en la cruz por el pecado de la humanidad. Eso es lo que se presenta cuando usted evangeliza, el sacrificio de la cruz. Es muy fácil, muy sencillo.
conozca todo lo que es el sacrificio de la cruz y háblelo y expréselo. Por los pecados de la humanidad, Dios en Cristo murió por amor. El evangelio verdadero es amor y la compasión hacia los perdidos que no tienen conocimiento. Amén. Hermano, yo fui evangélico desde el principio, cuando supe que esto era verdad. Yo fui evangélico desde el principio, cuando supe que esto era verdad. Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Esto me dice que el mundo está atado, que el mundo está en ataduras. Cuando yo evangelizo, yo tengo que saber que esa persona que estoy evangelizando no ve las ataduras que tiene, pero yo lo sé por el evangelio. Quiere decir que cuando yo evangelizo, estoy haciendo el intento con la palabra de Dios de desatar ligaduras de religiones, de desatar ligaduras de maltrato físico, de desatar ligaduras de opresiones de la vida, de las cuales los seres humanos sufrimos a diario. Cuando yo evangelizo, estoy tratando de rasgar esa alma de la oscuridad. Por lo tanto, para yo llevar eso a cabo, necesito el respaldo del dueño de este evangelismo. Y ese respaldo lo voy a obtener en oración, en súplica y en ruego. En los poquitos días que he hecho o he tratado de hacer el ayuno, me he quedado impresionado. Antes yo duraba 4, 5, 6, 10 días sin comer. Ahora solamente llego hasta 7 horas. Y creo que sí lo puedo hacer seco, pero me tengo que encerrar y no salir, no hacer nada. Bueno, el punto es, hermano, que necesitamos ayunar y orar para poder hacer la gran comisión. Creo que si no lo hacemos, va a ser un poco difícil hacerlo. Lo estás haciendo bien, Helen, vas bien, vas bien. Si no lo hacemos, hermano, no podemos llevar a cabo la gran comisión. Yo voy a enseñar esto el domingo porque quizá usted ni se va a acordar de lo que estoy diciendo, a menos que vea el video, ¿verdad? Pero hermano, si uno evangeliza, si uno habla de Dios, uno tiene que estar en oración y ayuno. Dice la palabra que el verdadero ayuno que Dios escoge es el que aflija tu corazón y hagas luto. Y solo mira con lo que Dios compara el ayuno, con el luto. Usted y yo conocemos el luto cuando una persona pierde un ser querido. ¿Cuántos han ido a un velorio bueno, los velorios de antes, que usted iba porque se murió el vecino, el compadre, alguien, y usted miraba el rostro de la gente, de las familias quebrantado, y la esposa o los hijos llorando, y algunas que hacen espectáculo y gritan ¡ah! Bueno, eso es una comparación cómo debe ser el ayuno. Por eso el profeta Isaías dice: aflijan sus corazones. El ayuno es afligir el corazón, rendirse y hacer luto. Una persona se viste de negro por 15 días, un mes, porque está de luto, porque se le murió la persona. Y muchos no comen porque están de luto. Algo religioso, pero la Biblia lo usa para enseñarnos cómo es que tenemos que hacer el ayuno para el Señor. Dice la palabra que el que hace ayuno para el Señor comparte el pan. No come, pero lo comparte. Oh, precioso el evangelio. Mejor sigo aquí porque si no le voy a enseñar todo lo del domingo. En el evangelio o el evangelismo hay preguntas. Amén. Hay muchas preguntas.
Y usted debe estar preparado para las preguntas. Muchas veces la persona va a evangelizar y termina evangelizado la persona porque le enseñan otra cosa. No, usted debe ir preparado para enseñarle lo que es la verdad. La palabra también enseña y dice que el evangelio no es contienda. Cuando se evangeliza no se va a pelear ni a discutir, ni a si yo tengo la razón o tú tienes la razón o quién tiene la razón. No, dice la palabra, ve, si abren la puerta, entra, háblale, enséñale. Y si no, lo recibe. Sal, límpiate los pies y sigue caminando. Amén. Hay momentos que la persona dice, no sé cómo evangelizar. No tengo ningún método para presentar el evangelio. No nos hemos preocupado por aprender. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Sí me preocupo por aprender cómo enseñar el evangelio. Estudio, pastor, denos una clase, un seminario, una conferencia, cómo evangelizar, porque tenemos que hacerlo. Pero hay personas que dicen, no hemos podido evangelizar porque no sé o porque no sabemos. Hermanos, para el Señor no hay excusa. Aquí termino. Para el Señor no hay excusa. Amén. Para el Señor no hay excusa. Gloria a Dios. En la vida para el evangelismo hay muchos impedimentos, muchos obstáculos, y hay que pasarle por encima a esos obstáculos. En el capítulo 4 de Lucas que leímos, y verso 22 dice, y ellos dejando al instante las barcas a sus padres, le siguieron y recorrieron Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando a todas enfermedades y todas dolencias en el pueblo. Mateo 4:21. Si leemos del verso 20 dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Una vez que Jesús les dijo, lo voy a hacer pescadores de hombres, dice la palabra que al instante dejaron y lo siguieron. O sea, cuando la palabra dice, el que esté en pos de mí, niéguese a sí mismo. Está diciendo, deja tus cosas, sígueme. Dice la palabra que al instante, no claudicaron, no dudaron, sino que al instante, Señor, en 2 meses me voy a meter contigo. Señor, yo voy a echarle ganas. No, dice que al instante. Pastor, si el Señor hace esto, si el Señor me quita esto, ahí yo voy a tener tiempo para servirle. No, dice que al instante le siguieron. Amén. No esperaron. Escuche, hermano, al instante le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a sus padres, le siguieron. Al instante. Amén. Y recorría Jesús toda Galilea. Dice la palabra que iba predicando y sanando las enfermedades del pueblo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso! ¡Qué poderoso! Él iba predicando y sanando las enfermedades del pueblo. Póngase de pie, diga conmigo, eso es evangelio. Pastor, pero está muy rápido. Ya pasaron 40 minutos, hermano. 40, 45 minutos. Dice Ru que no. Claro que sí.